leyenda antigua que en los confines de la Tebaida había un lugar desierto en el cual había un pozo de agua, que todo aquel quien tomara de esa agua nunca más volvería a tener sed. No solo se calmaba esa sensación tan terrible, pero al mismo tiempo nunca más volvían a padecer de sed. Un monje muy sabio, buscando entre los archivos reales del pueblo, se encontró con el mapa, así que calladamente decidió ir a buscar aquel pozo. Pasaron los días, se perdió y nunca más supieron de él. Después otro sabio también lo encontró y decidió realizar también aquella arriesgada hazaña de caminar solo hasta el lugar donde se encontraba el pozo, y así lo hicieron otros más. Pasó el tiempo y nunca más se supo sobre ese pozo, y todos tenían temor de pronto de encontrar el mapa e ir hacia él porque las personas no regresaban. Un campesino muy humilde y muy sencillo cierto día se encontró con el mapa. Todos alrededor pensaban que se trataba de una broma, porque él de inmediato, en lugar de hacer lo que hicieron los anteriores, comenzó a decirles a todos de su hallazgo. Definitivamente empezaron a revisarlo y se dieron cuenta que el mapa era real. Unieron fuerzas y se fueron en grupo hasta el lugar donde se encontraba el pozo. Cuando llegaron a él, se encontraron con la tristeza de ver los restos de esas otras personas que habían viajado solos hasta el pozo. Pero era tan profundo, abajo se veía el agua brillante, se veía que de verdad era un agua cristalina, pura, limpia, pero ¿cómo podían obtenerla si no tenían una vasija? Además estaba muy profunda. Todos empezaron a quitarse prendas con las cuales podían hacer un lazo, lo amarraron súper fuerte y uno a uno comenzaron a bajar y a beber de esa agua que quitaba la sed de todos. Esta pequeña historia, esta pequeña reflexión nos recuerda del poder de la unidad. El día lunes estuvimos hablando de unidad, pero hoy el devocional nos lleva a hablar de 3 actitudes que causan división. Las vamos a encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 23. Esas 3 actitudes son celos, vanagloria y disputas. Quizá alguna de esas 3 actitudes estuvo presente en el corazón de las personas que previamente fueron a aquel paso. Entonces esta leyenda nos deja unas lecciones increíbles, y es que cuando nos damos la mano, cuando unimos fuerzas, cuando creemos en la unidad, no hay nada que nosotros no podamos alcanzar, ni sed que no podamos saciar. ¿Qué les parece? Está hermoso el devocional de hoy, y sobre todo nos va a llevar a tener en nuestro corazón esa firmeza de mantener unidos con Dios, pero también unidos a aquellas personas que están a nuestro alrededor, nuestra pareja, nuestros hijos, todas las personas de fe, los del trabajo. ¿Qué tal si en lugar de vivir peleándonos, dividiéndonos constantemente por actitudes o por celos o por disputas o por vanagloria, le pedimos a Dios que Él nos ayude a estar con el corazón unido a Él, pero también a las personas alrededor? Vamos a orar y vamos a consagrar este devocional para Dios, que sea Él tomando el control, que sea Él dirigiéndonos, y que hoy no sea un día normal, sino que sea un día extraordinario, un día de grandes bendiciones. Padre, en tu nombre poderoso, Dios, te doy infinitas gracias por esta oportunidad que nos concedes de estar aquí reunidos a través de este medio. Gracias, Señor, por esa pantalla por medio de la cual tu mensaje puede ser expuesto. Yo oro, Señor, que toda situación difícil hoy la podamos traer a tus pies. Tu palabra nos recuerda, Señor, que si estamos afanados, trabajados, cargados, vengamos a ti, que tú nos haces descansar. En los salmos también tú nos dices que te alabemos aún en medio de ese conflicto, aún en medio de esa situación difícil. Por tanto, Señor, yo bendigo a cada persona que está aquí. Yo oro, Señor, que tú nos laves, que tú nos limpies, que quites todo aquello que no nos deja, todo aquello que impide el fluir de tu bendición, toda idea preconcebida, todo paradigma, Señor, que tú lo quites, y que hoy tu palabra, Señor, corra como un río y traiga sanidad, libertad, que rompa toda cadena, que quizá personas que no te conocen hoy se conecten a este devocional y puedan, Señor, entregarte a ti sus corazones, que personas que a lo mejor se apartaron por un testimonio duro o por sus propias debilidades o por un pecado, que hoy, Señor,
Señor, puedan encontrar que tú eres el camino, que tú eres esa fuente de agua viva, que tú sacias la sed de nuestra alma y que quien toma de esa agua de vida nunca más volverá a tener sed. Ayúdanos a estar unidos contigo, así como dice tu palabra en Juan 17, que permanezcamos, Señor, que nada ni nadie nos mueva, que a pesar de la enfermedad, de las crisis económicas, de las crisis familiares, de las crisis migratorias, que a pesar de todos los fenómenos ambientales y de las cosas que vemos fuertes alrededor, que aún así sigamos adorándote, adorando, glorificando el nombre que es sobre todo nombre. Oramos, Dios, por lo que está ocurriendo allá en el Medio Oriente. Oramos, Señor, por todos los países en conflicto, por nuestros hermanos de la fe que están siendo aquellos que pagan el precio de una manera terrible. Ten misericordia. Tú sabes lo que está ocurriendo allá en Gaza, lo que ocurrió el día de ayer, cuántos cristianos han sido sacrificados. Te pedimos que tú tengas misericordia y que extiendas tu mano de amor. Oramos por todos los que están pasando procesos migratorios difíciles. Oramos por los que están en procesos de salud, por los que tienen un familiar en la cárcel, por los que tienen un proceso de vida que es un poco difícil, que la familia se ha tornado disfuncional, que ahí, Señor, tú obres de una manera tan especial, que hoy sepamos que eres tú el que hace la obra. En el nombre de Jesús, dejamos este momento en tus manos y lo consagramos para ti. Amén y amén. Bueno, pues muy buenos días. De nuevo, gracias a todos los que se están uniendo. El tema de hoy está increíble. 3 actitudes que causan división. Pero antes de ir a la primera carta a los Corintios, ¿qué les parece si leemos los salmos? El Salmo 92 es un salmo increíble y comienza diciendo: cuán bueno, Señor, es darte gracias, entonar, oh Altísimo, tu nombre. La Reina Valera dice: anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. El salmista ama adorar a Dios y dice: qué bonito es comenzar el día, pero también terminarlo en alabanza y en adoración. Dice: en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Mirarán a ti mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se han levantado contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Qué salmo tan increíble, un salmo que nos deja ver la división entre los justos y los malhechores. De acuerdo con el salmista, el mundo está dividido de esta manera, con personas justas, pero en personas malhechores. ¿Quiénes son los malhechores? Son los injustos, son los necios, son los insensatos, como dice el versículo 6. Los que son enemigos de la fe, los que no entienden, son enemigos de Dios. Y un día ellos serán separados de los justos, serán dispersos. Por otro lado, cuando habla de los justos, dice que ellos tendrán un futuro seguro. Tanto los malhechores como los justos florecen, solo que florecen de manera diferente. Por ejemplo, dice el versículo, ¿cuál es? El 7. Dice: cuando brotan los impíos, como la hierba, florecen todos los que hacen iniquidad. O sea, los malos, los injustos, el que no quiere apegarse a Dios, también florece, también prospera, pero es como la hierba. ¿Cómo es la hierba? Hoy es, pero mañana se seca. En cambio, los justos, aunque su fruto se demora un poquito más, son como el cedro del Líbano o como una palmera. ¿Cómo es una palmera? Una palmera se encuentra de pronto en las zonas costeras, tropicales. Bueno, en el interior de los países también uno puede sembrar una palmerita, son de otro tipo,
pero esas palmeras crecen muchísimo. Por ejemplo, en mi país el árbol nacional es la palma de cera del Quindío, está en el Valle del Cocora, en el departamento del Quindío, en el eje cafetero, y son gigantes, son un emblema, son divinas. Pero la forma en la que una palmera crece es porque tiene raíces muy, muy profundas, entonces adquiere el agua de allá, de lo más hondo, y cuando vienen los vientos, claro que se doblan, claro que parece que se van a quebrar, pero no se quiebran, vuelven y se levantan. Así son los justos, van profundo y toman de esa agua que salta para vida eterna, así como la historia con la que comencé hoy el devocional, de aquel pozo que tenía un agua que quitaba la sed para siempre. Esa misma agua es el agua que Jesús hoy te ofrece a ti y me ofrece a mí, un agua que si bebemos de ella nunca más volveremos a tener sed, un agua que hará que nuestras raíces sean profundas y que aunque vengan fuertes los vientos, que aunque soplen contra nuestra vida, nos mantengamos firmes. Esa es la diferencia. También dice el versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. El cedro, yo no sé si ustedes en sus países han escuchado la madera de cedro, pues yo me acuerdo que cuando uno iba a una mueblería y se iba a comprar un juego de alcoba o un comedor, habían varios tipos de madera. Hubo una época que con como $200 compraba sala, comedor y alcoba. Y eso era súper económico y uno se hacía los mueblecitos, súper chévere, pero eso no era madera fina. Hay maderas que son más finas. En el cedro del Líbano crecían los cedros y la madera de cedro es una madera increíble, es una madera que es impermeabilizada, que dura muchísimos y muchísimos años, no tiene fin, no le da polilla, no le da gorgojo, no sé cómo le dicen ustedes a eso que le da la madera cuando no es de buena calidad. Pero lo que este versículo nos dice es que la diferencia entre el éxito del mundo, que de pronto para el mundo que puede ser el éxito, el poder, la fama, hacer dinero y todo lo demás, la diferencia entre ese éxito y el éxito de un verdadero seguidor de Jesús es que ese seguidor de Jesús vive una vida recta, una vida santa. Y esa es la diferencia entre plantar en un césped que de pronto va a tener pocos días de vida, lo que tú siembras ahí, o plantar verdaderamente en las profundidades, al lado de las aguas, al lado de esa agua de vida que es nuestro Dios poderoso. Oremos y digámosle a Dios que cuando veamos esas bendiciones que son duraderas, esas bendiciones que Él provee para los que le siguen, que podamos alabarlo, como decía el salmista en el primer versículo. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. O sea, esto nos deja ver un corazón que estaba listo para adorar a Dios en todo momento y en todo lugar. Pero ahora sí, ¿cuáles son esas actitudes que causan división? En la historia que yo les conté al inicio, podíamos ver que pronto son los celos, podíamos ver que algo más que causa división en una familia, en una pareja, en una iglesia, pueden ser también las disputas, puede ser la vanagloria. Hace un momento estábamos en el devocional de nuestra iglesia vía Zoom, y me gustó tanto como una hermana que estaba ahí participando oraba, porque ella decía: Señor, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos sea para darte gloria a ti. Y definitivamente a veces nosotros tenemos como ese orgullo, ese ego, esa vanagloria, y eso causa división. Cuando nosotros trabajamos con esas áreas en nuestro corazón, podemos definitivamente darle la gloria a Dios y podemos trabajar unidos y sin permitir que esas actitudes lleguen a nuestro corazón. Pero vamos a leerlo en la Biblia, porque eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra del Señor. Y cuando el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, eso está en el capítulo 3, versículos del 1 al 23, les dice de esta manera: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Y eso me llama la atención mucho, porque nos lleva a pensar en qué etapa de nuestra vida espiritual estamos. Así como en lo natural, uno sabe que un bebecito no puede todavía comerse un plato de frijoles, que a un bebé usted no le va a dar, no sé, en Colombia tenemos un plato típico, el de mi ciudad, que es la bandeja paisa.
Entonces comemos frijoles, eso tiene arroz, tiene chicharrón, tiene chorizo, tiene carne molida, tiene aguacate, tiene huevo, eso tiene de todo. Y encima la sobremesa es mazamorra. Yo sé que en Guatemala y en algunos países de Centroamérica la mazamorra son los callos, todos los hongos, lo que dan los pies. En Colombia, en mi ciudad, mazamorra es una bebida deliciosa que se hace con granos de maíz. Y entonces cuando eso hierve, hay un maíz que es pilado, eso es delicioso, nos la tomamos con leche y con bocadillo, que es un dulce de guayaba, o con arequipe, o con panela, piloncillo. Esa es la mazamorra, eso comemos nosotros, ese es un plato típico de Medellín. Pero imagínate que tú tienes un niño un bebé de 8 meses, tú no le vas a dar bandeja paisa, tú no le puedes coger y aplastarle los frijolitos y darle la mazamorra y ponerle un pedazo de panela o piloncillo en la boca porque le vas a hacer daño. En esa etapa el niño ni siquiera consume dulce ni sal, es una época donde su estomaguito se está apenas adaptando a todo, a los nutrientes, a las bacterias, a todo. Y Pablo me llama mucho la atención cómo aquí en 1 Corintios 3 habla, porque les dice, yo no me puedo dirigir a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, como a niños. Entonces, cuando ya el niño crece, tiene 2 añitos, ya uno le puede dar frijoles, arroz, ya el niño va comiendo un poquito mejor. Cuando ya está adolescente, se supone que el pelado come de todo lo que uno le ponga al frente. En nuestra vida espiritual ocurre algo similar. Podemos ser bebés, podemos ser niños o podemos ser adultos maduros que están listos para recibir la palabra del Señor. ¿En qué etapa de tu vida espiritual te encuentras? ¿Eres un bebé que de pronto recién conoció de Cristo y todo te parece divino, qué lindo alabar, qué lindo cantar, las prédicas, los mensajes de fe, de reflexión, son súper chéveres, pero ¿será que ya te pueden dar alimento sólido, que te pueden decir, mira, tienes que dejar esta manera de vivir, mira, esto no te está haciendo bien, mira, aléjate de esas relaciones? ¿Sí ves? Entonces era lo que Pablo le decía a los corintios, yo les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido, ni todavía pueden. O sea, estaban inmaduros, porque dice el versículo 3, pues aún son inmaduros, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando por criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo soy de Pablo y otro yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, todos somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado. Yo como maestro constructor eché los cimientos, otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Versículo 16. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son el templo. Que nadie los engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Versículo 19. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por tanto, que nadie se base en su orgullo, en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas, el universo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. En este pasaje encontramos verdades teológicas muy profundas. En los versículos anteriores que no les alcancé a leer, que hacen parte del devocional de ayer, Pablo les dice a los corintios, el hombre natural no puede comprender estas cosas porque para él son locura, se tienen que discernir espiritualmente. Y cuando nos habla de las divisiones que se dan en la familia, que se dan en el trabajo, que se dan en una iglesia, en cualquier área donde nos encontremos, nos dice abiertamente Pablo en esta carta a los corintios que
necesitamos entonces empezar con alabanza, con amor y con gracia. Pablo aborda de esta manera los problemas. Él quiere que ellos solucionen esos problemas, pero en este modelo a seguir que vemos aquí en esta carta, nos damos cuenta que cuando tenemos que confrontar un problema con una persona en particular o con un grupo de trabajo o de amigos o de lo que sea, tenemos que empezar primero que todo señalando lo positivo y dando ánimo. Y a la vez tenemos que tener valentía para poder lidiar con asuntos problemáticos. Eso no es fácil. A mí, en lo personal, no me gusta la confrontación. No me gusta tener que ir y corregir una situación difícil, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces no nos comunicamos de manera correcta, porque a veces utilizamos un lenguaje que de pronto el otro no lo pudo entender, un lenguaje aún no verbal, un lenguaje con nuestro cuerpo que le está dando un mensaje negativo al otro. De pronto hicimos un mal gesto, apretamos los labios, volteamos los ojos y le estamos dando una señal negativa. Nuestro lenguaje corporal está diciéndole algo a la otra persona que le comunicó lo que yo no le quería decir. Entonces Pablo dice que en medio de esos problemas que hay que solucionarlos, que necesitamos tener amor, que necesitamos hacerlo con gracia. Y uno de los problemas que aborda es la división en la iglesia. Les dice que ellos son inmaduros espiritualmente. Y hay un lema que tenemos aquí en mi casa, al menos con mi esposo y yo lo hemos adoptado, y es que el que es más maduro en la relación es el que primero da el brazo a torcer. O sea, usted y yo diferimos por algo, usted dice, yo no le vuelvo a hablar a esta vieja, ella fue la que me hizo mala cara, hasta aquí llegamos. Pero si yo tengo un poquito más de madurez y son menos infantil, yo digo, hey, no pasa nada. O sea, como les dije, no sé qué hice mi hojita, acá está, como les dije el día lunes, o sea, a veces nosotros nos enfocamos, cuando vemos la hoja en blanco, ¿en qué nos enfocamos? En el punto negro. O sea, no vemos todas las otras 10 cosas buenas que han hecho las personas, que ha hecho esa amiga, que ha hecho ese familiar, sino que nos enfocamos acá, en el puntico negro. Y de eso es de lo que se trata. Ese problema de la división viene de ahí. ¿Qué cosas o qué señales o actitudes son peligrosas para nosotros y en particular si somos creyentes en Jesús? Pues número 1, los celos. Dice el versículo 3. Estamos en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 3 para los que recién están llegando, bienvenidos. Por aquí Alexis dice, necesito trabajar en esto, que Dios me ayude, amén, qué linda, gracias por abrir tu corazón. Esperancita, un abrazo, por acá nos está saludando. Muy buenos días, Mónica, gracias por ese saludo. Blanquita, gracias, dice, no se olviden de los likes y de compartir. Gracias Blanquita por ese apoyo. Stephanie, estamos en 1 Corintios capítulo 3, ¿qué más dicen por acá? A veces no alcanzo a leer los comentarios, pero bueno, acá vamos con este tema que está buenísimo. Hola Liz, bienvenida, qué alegría poderte ver por acá conectada, es una gran bendición, de verdad que saber que ustedes eligen el devocional hasta ahora es un motivo de gran alegría, especialmente en TikTok, que hay tantos en vivos, tanta gente de fe, mensajes increíbles, pero ustedes se quedan aquí y de verdad que lo valoro muchísimo. Ustedes también en Instagram, gracias por hacer crecer esta comunidad, gracias por compartir con otros. A ver, yo aprovecho y lo mando por acá, ya que estoy hablando de compartirlo, para que más personas se nos unan. A veces este algoritmo no le informa a la gente que ya estamos en vivo, y entonces pues gente que quiere estar o que le gusta o le edifican estos versículos no se alcanzan a conectar. Entonces bueno, yo voy a aprovechar aquí un momentico cortico para mandárselos y que ellos también puedan estar aquí con nosotros en esta hermosa mañana de miércoles, que será el mejor día de nuestras vidas. A ver, bueno, ya por ahí se lo mandé a algunos. Sigamos. 1 Corintios 3 entonces nos habla de celos. Empecé ayer a leer 1 Corintios y ¡wow! ¡Qué bendición! Mira, Dios siempre nos pone en la misma sintonía espiritual. Por acá está Ricky y él nos dice que justamente ayer comenzó a leer 1 Corintios. Así que cuando Dios nos habla repetidamente de algo, de un mismo versículo, es porque hay que ponerle atención y de verdad algo Él nos quiere decir. Así que bueno, continuemos. Dice el versículo 3. Mientras haya entre ustedes celos, no serán inmaduros,
¿Por qué? Porque el niño tiene temor de que alguien más le quite a la mamá. A mí me gusta jugar a veces con los niños de la iglesia y cuando veo a la mamá les abrazo a la mamá y les digo, mi mamá, y ellos no, y empiezan a jalar a la mamá. Hay un niño que en especial yo amo, que hace días, verdad, no lo veo, Ricardito, y él tiene algunas necesidades especiales, pero a él es uno de los que más me gusta molestar porque él ama a esa mamá y pelea por ella. Ya tiene como 22 años, no más, bueno, no me acuerdo cuántos años tiene, pero yo siempre que lo veo con la mamá se la abrazo y le digo, mi mamá, y él me dice, no, mi mamá. El otro día vino mi papá de viaje y estaba en la iglesia, él es tan inteligente, y yo estaba robándole a la mamá y salió corriendo y fue y abrazó a mi papá y me dijo que mi papá era de él. Y es tan bonito eso. Pero ¿por qué les menciono este ejemplo sencillo? Porque cuando uno es niño, uno cree que le pueden quitar fácilmente ese bienestar, que le pueden quitar a la mamá, que le pueden quitar ese juguete, y por eso es que el niño de 2 añitos, que nadie le enseñó a que fuera rebelde, ni nadie le enseñó a pelear, se agarra y quiere el otro juguete, no quiere el de él, quiere el que tiene el hermanito. Aquí hay varias mamás que tienen hijitos así que crecieron como casi gemelos, que nació uno y al añito nació el otro. Y saben eso y me dicen, no, es que se agarraban horrible desde bebés. ¿Quién le enseñó a pelear? Nadie. O sea, es nuestra mente inmadura. ¿Cómo es que se llama eso? El cerebro primitivo, la amígdala primitiva, no sé cómo le llaman a eso los speakers. Pero es eso, o sea, como no nos hemos desarrollado, como todavía no estamos en esa madurez, actuamos con celos. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, es tentador compararnos con otros y empezar a pensar cuando oímos de las bendiciones que otros han recibido, ¿cuándo me va a suceder eso a mí? ¿Cierto? Como uno dice, ay, por fin el marido de mi amiga empezó a ir a la iglesia, se apasionó por Dios, está orando, lee la Biblia, hasta predica. ¿Cuándo me irá a pasar eso a mí? ¿Cuánto llevo llorando por mi esposo? Y nada, todavía llega borracho, todavía súper grosero, todavía súper mal geniado. O vemos a los hijos de otra persona sirviéndole a Dios, tocando en el altar, sirviendo con niños. Y uno dice, ay Dios, pero yo cuánto llevo pues pidiéndote para que mi hija te conozca o para que mi hijo se apasione por ti. Eso, si nosotros no lo trabajamos en el corazón, se puede volver una raíz de amargura, se puede volver celos, y los celos son demasiado fuertes. Cuando una persona lucha con ese espíritu, porque también eso se puede volver un espíritu de celos. O sea, hay unos celos que son normales, como, ¿cierto? El cuidado de la pareja, como lo normal. O sea, yo cuido a mi esposo, pero ya cuando yo lo celo hasta con la sombra, o si tiene el celular estoy así a ver quién lo llamó, o si se demoró 5 minutos me da el patatús, pues, porque saber con quién andaba. Eso ya nos está marcando algo diferente. O en las amistades, porque los celos no solo se dan en pareja. Uno puede ser celoso de su mejor amiga, uno puede ser celoso de su pastor, uno puede ser celoso de sus líderes, porque lo quiero para mí, no quiero que esté con todo el mundo. Y eso tiene un origen. De pronto fue esa mujer que fue abandonada, esa mujer que no tuvo una mamá, no tuvo un papá presente. Entonces cuando tiene a alguien así que ama, alguien que significa mucho para él, como no lo quiere dejar ir, se quiere aferrar. Y de eso es de lo que nos habla hoy el devocional. Mire lo que dice Joyce Meyer en uno de sus libros. Deberíamos bendecir a los demás y no tener miedo a que nos sobrepasen. No debemos envidiar ni la apariencia, ni las posesiones, la educación, la posición social, el estado matrimonial, los dones, los talentos, el trabajo, ni ninguna cosa de los demás. Porque al hacerlo, lo único que logramos es hacer aminorar nuestra propia bendición. Traduciéndolo a nuestras palabras, cuando nos enfocamos y anhelamos la bendición que alguien más tiene, nos olvidamos de la que nosotros ya tenemos. Ah, sí, mi esposo no es tan bello como el esposo de la vecina, que le trae postre todos los días, le trae flores, que es súper cariñoso. Pero entonces me olvido de que el mío es trabajador, de que está ahí, que pronto no es tan expresivo como ese señor del lado, pero que lo tengo ahí. Ah, que sí, que el hijo de la vecina no, ese muchacho tan trabajador, mejor dicho, en high school hizo materias y ya a los 2 años de haberse graduado del high school ya tiene el título de la universidad, a los 21 ya se graduó. Y el mío, no, el mío ni siquiera le da el grado, es el GPI, ¿cómo se llama? No le da los grados ni para el college, va a ir al college y le toca hacer las materias que dejó pendientes en high school. Los que están en Colombia, no, la hijo de la vecina sacó el mejor puntaje del IFEX de todo el barrio, de todo el colegio, y el mío, no llegó ni a 230.
y entonces se nos olvida otras bendiciones. Y yo recuerdo que un día el Señor me dijo, no mires la apariencia. ¿Se acuerdan el primer libro de Samuel, cuando Dios le dijo al profeta, no mires el parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho? Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y nosotros en lo humano, como mamás, podemos hasta estar celosas del hijo de la vecina, de la amiga, el de la iglesia, pero bueno, les voy a abrir mi corazón, ya que estoy hablando de eso. Les voy a contar una anécdota muy personal. Hubo una época con uno de mis hijos en la adolescencia que yo anhelaba que mi hijo fuera como otro muchacho que estaba muy cerca a nosotros, que yo lo veía sirviendo a Dios, yo lo veía una pasión, hablaba divino, era súper, en Guatemala, casaquero, en idioma guatemalteco. Era súper casaquero, pero pues yo no sabía, yo no lo veía así, yo lo veía divino y yo quería pues que mi hijo se relacionara con él y que estuviera con él y toda la vaina. Pasó el tiempo, mi hijo Dios restauró áreas de su vida, comenzó a servir a Dios y un día estábamos teniendo una conversación él y yo y me decía, mamá, es que tú no sabes que cuando yo estaba con fulanito de tal, vivía las peores tentaciones, él hacía esto, hacía aquello, sí, tú lo oías hablar divino, pero en la escuela esto, cuando yo iba a su casa tenía six-packs de cerveza del papá y siempre me ofrecía. Y tú pensando que era la mejor influencia, que era, el mejor amigo que yo podía tener. Entonces, si ves, a veces nosotros anhelamos lo de otro, celamos lo de otro, envidiamos lo de otro y nos olvidamos de dar gloria a Dios y de esas bendiciones. O sea, yo anhelando que mi hijo actuara como ese otro muchacho, me olvidé de que era temeroso de Dios, no me di cuenta que a pesar de que un día fue y visitó a esa casa y le ofrecieron cerveza, él no se la tomó. ¿Por qué? Porque estaba enfocada en que lo quería ver como estaba viendo a su amiguito. ¿Sí ven? Entonces de eso es lo que se trata hoy el devocional, que los dones, los talentos, nada de lo que podemos ver en alguien más tiene que aminorar las bendiciones que Dios ya nos ha dado a nosotros. Ahí ya me confesé, ya les abrí mi corazón, pero yo estoy segura que es con un propósito y que alguien aquí también necesita escuchar esto. La segunda actitud que causa división es la vanagloria. Pablo escribe en el versículo 21, nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres. Nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres. Alardear orgullosamente también es una tentación cuando nos comparamos con los demás, pensando que a veces tenemos mucho más éxito que el otro, pero no, o sea, nunca se nos debe olvidar de dónde Dios nos ha traído, nunca se nos debe olvidar que si vivimos en un país en el cual en la casa hay parqueados 2 carros afuera, no se nos puede olvidar que un día nosotros andábamos en bus, que andábamos colgados como los micos, como dice una canción por allá en Colombia, colgados como unos micos. Si hay algún país aquí sabe la canción, es una canción de esas de carrilera, y sí, o sea, ¿cómo andaba yo cuando iba para la high school o para el bachillerato allá en Colombia cuando estaba en 10º? Colgada como un mico, porque si dejaba pasar ese bus, saber cuánto se demoraba el otro, y aunque iba así de lleno, yo me embutía como fuera y me iba en ese bus. Porque ahora que Dios me dio un carro, me dio un vehículo, yo me voy a volver orgullosa? ¿Por qué me voy a volver creída? ¿Por qué se me va a olvidar de dónde el Señor me ha traído, las bendiciones que Él me ha regalado? Eso no lo podemos perder jamás. Por ahí se está riendo Milena. Yo creo que Milena se sabe la canción. Milena es del Quindío. Esa canción es como paisa, entonces seguro se la sabe. ¿Qué más causa división? Celos, la vanagloria, o sea, cuando se nos olvida de dónde venimos. La Biblia dice que cada quien piense de sí con cordura, no piense ni menos ni más, o sea, un punto medio, porque si tú miras para arriba, siempre hay alguien que está mejor que tú. Si miras hacia abajo, siempre hay alguien que está en la inmunda, o sea, que está pasándola re mal. Piensa así, en un punto medio, como dice el proverbio, Señor, no me des tanto que reniegue y me aparte de ti, ni me des tan poquito que yo te maldiga. O sea, el punto medio, busquemos siempre ese balance, busquemos siempre glorificar a Dios y evitar esa vanagloria en el corazón, que seamos servidores, que no, como dijo aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:7, no cuenta ni el que siembra ni el que riega, porque el que da el crecimiento es Dios, no hay motivo para enorgullecernos. La semana pasada en la iglesia prediqué sobre la buena semilla, hablé de esa parábola del buen sembrador. Y el problema no es la semilla, porque la semilla es esta. La semilla incorruptible es la palabra de Dios. El problema no es el que siembra, porque el que siembra puede ser un pastor, puede ser un líder, puedo ser yo que estoy aquí hablándoles a ustedes de fe. El que siembra puede ser cualquiera que se dispone para hablar de Dios.
El problema es la tierra, qué tipo de tierra soy yo. Entonces les hablaba de los espinos, la semilla que cae entre espinos, la semilla que cae junto al camino y la semilla que cae entre pedregales. En cada uno de esos terrenos la semilla cae pero no da fruto. ¿Por qué? Porque la ahogan los afanes de la vida, porque viene el enemigo y se roba esa semilla que hay en el corazón. Pero hay otra parábola en cuanto a sembrar, que es la parábola del trigo y la cizaña. Esa parábola está en Mateo 13, versículo 24 al 30, y dice: les refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en el campo. Mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste tú la buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: el enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejad crecer juntamente el uno con el otro. Y en el tiempo de la siega yo le diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos y quémenla, pero el trigo presérvenlo. ¿Sí ven? La cizaña crece con el trigo. ¿Qué es la cizaña? Es esa mentira que Satanás trae a nuestra mente, esos celos. ¿Qué más? Es esa altivez, esa vanagloria de la que les estoy leyendo. Entonces no es quien siembra, porque quien da el crecimiento es Dios. No es problema de la semilla, no, es problema de esa tierra, que sea buena tierra, y que aunque venga la cizaña hay que dejarla. Ay, tú dices: esa persona tan mentirosa, déjala, porque algún día el trigo y la cizaña se van a separar. Va a llegar el momento en que la cizaña se va al fuego y el trigo será preservado. Está claro, ¿cierto? O sea, esta parábola está increíble. ¿Qué más causa división? Las disputas. Pablo escribe que las disputas o las contiendas son otra de las razones por las cuales esta iglesia de Corinto no era espiritual. Todas esas actitudes derivan de tener una percepción inflamada de nuestra propia importancia, y no son sino actitudes que vienen del interior, y esas actitudes no nos dejan ser personas espirituales, sino que actuamos como bebés, como niños, queriendo lo que el otro tiene, celosos del otro. Así que vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias porque somos colaboradores tuyos y porque tú eres quien hace que crezcan las cosas. No nos dejes caer en el orgullo, en los celos, en la vanagloria, sino que el Señor nos ayude a tener esa unidad en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, donde sea que nosotros vayamos. Iluminaciones, Greve, buenos días, qué bueno que están ahí. Alexis, Jamie, Esther, Dieguito, qué rico que estás ahí. Acá está mi cuñada, qué rico, Amparito, gracias por conectarte. Jesse Vidal, doctora, tanto tiempo sin saber de usted, bienvenida. Vamos ya a orar. Clarena, un abrazo. Hermana Sora, a todos muchos cariños, que el Señor los prospere, que hoy sea un día muy especial. Vamos a terminar este momento dando gracias a Dios. Sé que hay muchas peticiones, pero vamos a permitirle al Señor hacer esa obra perfecta y vamos a darle la gloria y la honra solamente a Él, porque solo Él la merece. Hola, mi Janet linda, un abracito. Janet está en Nueva York, una paisa en Nueva York. Lady Pavón, Dios te bendiga. Bendiciones, Joja, qué bueno que estás ahí. A todos un abrazo gigante. Mira, Lady, hoy tengo mi regalito que me diste allá en Medellín, mi pocillo de Colombia con un té delicioso de Herbalife, que da energía y quema grasa. En Nueva York está Movilcom. Vamos por la mitad de los taps. Llevamos 49.800. Gracias, Blanquita. Leslie, bendiciones. Por aquí Móvil dice que es la primera vez que se conecta. Espero que no sea la última, que se amañe y que reciba toda esa bendición. No, el de OmniLife es el probiótico, Blanquita. O sea, aquí tenemos de Natural Sunshine, de Herbalife, de OmniLife. Hay que hacerle propaganda a todos nuestros hermanos que nos comparten cositas. Tengo otro té, mañana se los muestro, también de una hermana de Wisconsin. La conocí aquí en el devocional también y me regaló un té y un café que se los voy a enseñar. Pero bueno, oremos. Que sea el Señor glorificándose y que esta palabra llegue a nuestros corazones. María 70, muy buenos días, que Dios te bendiga. Ya vamos a orar. Leslie,
Dios me la guarde, la prospere y bendiga a sus hijitos y todo lo que usted emprenda. Oremos. Señor, en esta mañana tan hermosa que tú nos das, te damos gloria, alabanza y honor. Te decimos, Señor, que queremos estar a cuentas contigo, que queremos que nos limpies, que quites, Señor, todo lo que impide el fluir de tu bendición. Gracias, Dios, porque hoy nos has hablado de esas 3 actitudes que pueden dañar nuestras relaciones, que pueden causar división, así como esa historia de la cual les mencioné al principio, donde hablábamos, Señor, de el que quería encontrar el pozo y lo quería hacer por sí mismo, que quería ir y saciar su sed, pero de manera egoísta, de manera altiva, pero hasta que hubo alguien que de verdad lo hizo en unidad. Ayúdanos, Señor, para que nuestras familias estén unidas. Mira todos los matrimonios aquí representados. Mira, Señor, esa esposa que ya se cansó, que dice, estoy harta de estos problemas. Señor, ayúdala, abrázala. Mira ese esposo, Señor, que a lo mejor está mirando a donde no tiene que ver. Dale solo miradas tiernas, amorosas para su esposa. Señor, aquel que le han hablado de ti, pero ha endurecido su corazón, que tú le toques, Señor, a sus hijos. Quita la rebeldía de sus corazones. Guárdalos, Señor, de la pornografía, del alcohol. Guárdalos de los cigarrillos eléctricos. Quita todo espíritu inmundo de nicotina que quiere venir y hacerlos esclavos, hacerlos adictos a un videojuego, a cualquier debilidad. Sabemos que esos vacíos en el alma se convierten en vicios. Y te pedimos que tú pongas un freno, Señor, y que los guardes, que toda obra del maligno que ha venido para sembrar cizaña, que ha venido para poner problemas entre los esposos, entre los hijos, que han venido, Señor, a dividir los mejores amigos, las iglesias, las empresas, que eso se vaya de ese consultorio médico, de ese almacén, de esa peluquería, de esa panadería, de ese gimnasio, donde sea que ellos trabajen, Señor, que ahí haya unidad, que se respire un ambiente diferente, y que hoy todos los que estamos aquí conectados podamos ser agentes de cambio, podamos llevar luz en medio de las tinieblas. Mira todas las peticiones que tenemos hoy aquí, que seas tú propicio, Señor, a esos corazones, de esa mamá que clama por su hijo, de esa esposa que clama en fe, de esos que tienen un proceso migratorio duro, de aquellos que han tenido que separarse, irse a México, a Colombia, a Honduras, a El Salvador, a Venezuela. Señor, consuela y fortalece esas familias y que nada ni nadie los mueva de tu propósito, que a pesar de que han sido removidos del país, que a pesar de que tienen trámites en los cuales tienen temor a la deportación, que a pesar de todo eso, Señor, tú sigas teniendo el control y darles la fe, darles la fortaleza. Oramos por los niños, por los jóvenes, como dice Carolina, oramos por esos procesos de salud, en lo emocional, por los que tienen ataques de pánico, ataques de ansiedad, por los que sufren depresión, de trastorno bipolar, de dislexia. Señor, para ti no hay nada imposible. Mira las mentes de nuestros hijos, aclárales, Señor, en medio de esa confusión sexual, esos pensamientos que no vienen de ti, quítalos, Señor, y que nuestros hijos puedan caminar conforme al diseño del cielo. Rodea, Señor, cada familia aquí representada. Oramos por los que están en el hospital, en una unidad de cuidados intensivos. Oramos por los que tienen diagnósticos de problemas en la sangre, en la presión arterial. Cubrimos a Walter Oquendo y creemos que él es sano para la gloria de tu nombre, sus venas, sus arterias, todo su sistema circulatorio. Ahora mismo, Dios, tú le das paz para que él pueda ver el milagro. Cubrimos a Blanca Elsie y declaramos que esos ojos son sanos. Cubrimos en el nombre de Jesús a Betty Arredondo, allá en Río Negro, a Jesús Adrián Angulo, a la nena Antonella, Señor, que fue picada por esa araña, pero que ya tú hagas esa obra y que no necesite de diálisis. Cubrimos al señor Hernán, que va a recibir un trasplante de riñón, que tú te glorifiques en él de una manera sobrenatural. Cubrimos a Claudia Buitrago y a su familia que están pasando por la pérdida de su papá. Oramos, Señor, en este momento por Carolina, que ha tenido que viajar a otro país. Cubrimos a su hermana con fortaleza espiritual, que ha tenido que separarse de la gente que tanto ama, pero tú le das la fuerza, tú le das la fe, tú la rodeas. Todas esas peticiones están en ti. Oramos por Jorge, por Milena Romero, oramos por Luis Carlos, ese niño que necesita un milagro. Seguimos creyendo por Hernán Ramírez, seguimos creyendo, Señor, como dice Lady, que aunque no podemos ver, sabemos que tú estás obrando tu plan perfecto y que tú
cumples tu propósito en nuestras vidas. Oramos por la viuda del papá de Blanquita, Señor, que está pasando por depresión. Trae luz a la vida de la señora Esperanza allá en Nicaragua. Oramos por la restauración y la reconciliación del matrimonio de Jacqueline, Señor. Toca el corazón de Miguel Ángel. Oramos, Señor, que tú te glorifiques en cada familia, en cada situación, las que yo he leído y las que no también, porque tú, Señor, las conoces. Oramos, Señor, para que este sea un día de paz, de bendición, un día, Señor, donde tú te glorifiques en cada una de esas circunstancias difíciles y que hoy te podamos honrar y glorificar en todo lo que hacemos, todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, Padre. Dejamos este día en tus manos, que todas esas actitudes que causan división se vayan de nosotros y que hoy, Señor, vivamos para testificar y para glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Oramos por las hijas, Señor, de Stadie, Señor, cubrimos a Emi, a Suri, que vuelvan al camino tuyo, Señor. Oramos por el hijo de Jenny Murillo, Padre, que tenga un buen empleo, que tú le abras puertas. Oramos por el niño de Jenny Judith, también por Julien. Todo, Señor, lo presentamos delante de ti, creyendo y confiando, porque tú dices que para el que cree, todo le es posible. Oramos por Alexis, Señor, que tú cubras su casa y que tu presencia siempre esté ahí. Oramos por Stephanie, que es madre soltera, que a veces pasa por cosas duras. Ayúdala. Oramos por Kevin García, oramos por Sandra Milena, que le abras puertas laborales. Oramos, Señor, también por Kaylee María, allá en Venezuela. Oramos por todos los adultos mayores, por los que están en un ancianato, por esos abuelitos, por los habitantes de la calle, por los niños que están en el bienestar familiar. Tantas situaciones duras, por los desaparecidos, por los secuestrados. Señor, que tú obres un milagro en este día. Te amamos mucho, Señor, y dejamos esta oración delante de ti con fe, creyendo que hoy será el mejor día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén, amén y amén. La gloria sea para nuestro Dios Todopoderoso. Mañana 7:30 de la noche, hora del centro, la misma hora de Colombia, una hora menos en Centroamérica, nos conectamos para nuestro servicio en vivo y en directo. Tenemos alabanza, prédica, testimonios, así que únanse en Comunidad de Gracia Katy. Esa es nuestra iglesia, así la encuentran en YouTube. Si no tienes un lugar donde reunirte, estamos en el 19214 de la Clay Rock. Si vives en Houston, aprovecha los domingos que no hay tráfico, 11 de la mañana y 1 de la tarde, pero mañana jueves, si tienen la oportunidad, no la dejen pasar. Vayan a la iglesia o conéctense en TikTok para que vean el mensaje. Mañana vamos a hablar de la milla extra. Va a predicar Sergio, él es un hombre muy usado por Dios, un predicador que hace parte de la iglesia, así que conéctense para que la vean aquí en vivo y en directo. Un abracito, los amo mucho. Gracias, cuñada, por haberte quedado ahí. Clarena, Martica, Marta Morales, un abrazo a todos, feliz día. Dios les guarde y que hoy sea el mejor día de la mano de Dios.